Permítanme. Ok. Bueno, pues vamos a empezar este tema. Se nos va a ir rapidito, de hecho son prácticamente 10 diapositivas, así que vamos a avanzar. Cor pulmonale, ¿qué es? Es la repercusión que va a tener hacia el corazón alguna patología que se inició a nivel pulmonar. Generalmente alguna patología que haya generado que a través del aumento de las resistencias vasculares pulmonares o a través de los volúmenes por obstrucción vayan a repercutir hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Eso es lo que conocemos como cor pulmonale. Si la patología a nivel cardíaco no proviene su origen en el pulmón, no es cor pulmonale. Aquí tenemos que tener una enfermedad pulmonar que sea la primera causa. Esa enfermedad tiene que ser generalmente una que me genere que haya hipertensión arterial pulmonar y después termine con el cor pulmonale o corazón pulmonar. ¿Con quién se va a relacionar más frecuentemente? Se va a relacionar con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, o con una tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque las dos patologías me van a generar que haya una obstrucción y un aumento de la resistencia vascular pulmonar que me va a generar hipertensión arterial pulmonar y que me va a ir ocasionando cambios funcionales y también, cambios estructurales a nivel del ventrículo derecho. ¿Qué cambios? Pues me va a generar que haya desde lo que es hipertrofia y dilatación hasta que haya una disfunción del ventrículo derecho que pueda culminar con una insuficiencia ventricular derecha. Vamos a ver qué es más común, que esto lo veamos en hombres. Generalmente vamos a ver que ya mayores de 50 años va a haber dos formas de presentación, la crónica y la aguda. La tromboembolia pulmonar tiene más que ver con la presentación aguda y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene que ver con la presentación de forma crónica. Y como recordatorio, para que pueda clasificarse dentro de lo que es el cor pulmonale, sabemos que tiene que haber, dijimos, una hipertensión arterial pulmonar presente. Entonces, quiere decir que nuestra presión arterial pulmonar debe de encontrarse por arriba de los 25 milímetros de mercurio en reposo o por encima de los 30 en actividad física. Y bueno, vamos a ver que, como ya vimos en las clases anteriores, estos aumentos de las resistencias vasculares pulmonares van a generar que empiece a haber una destrucción o un daño endotelial y que esa misma disfunción genera que haya una hiperplasia, que haya factores vasoconstrictores que nos sigan perpetuando que esa resistencia siga aumentada. También aquellas situaciones en las cuales hay un aumento del gasto cardíaco derecho, como hay algunas cardiopatías que tienen un cortocircuito que va de izquierda a derecha, también me puede llegar a ocasionar un cor pulmonale. Y aquellas enfermedades cardíacas, generalmente del lado izquierdo, que hagan que la presión capilar pulmonar aumente, también pueden llegar a ser parte del mecanismo para que esto ocurra. Entonces vamos a verlo ahora en esta imagen y a recordar un poquito de lo que ya hemos visto en otras clases para que nos quede claro cómo es esta situación del cor pulmonale. Vamos a ver primero que nada que aquí estamos hablando que ya tenemos a nivel pulmonar datos de hipertensión. La presión arterial pulmonar se encuentra elevada, ¿sí? Entonces ya a nivel pulmonar la presión está arriba. Puede ser, como dijimos, por la EPOC, puede ser por una tromboembolia pulmonar principalmente. Son las dos primeras causas.
Entonces, quiere decir que el flujo que está en el ventrículo derecho, que está bombeándose para que lleve a través de las pulmonares al pulmón, pues se va a encontrar con una barrera por este aumento de presión arterial pulmonar que no le va a permitir que ese flujo llegue de forma normal y se pueda vaciar como debería de hacerlo. No lo puede hacer totalmente porque tiene este aumento de presión que lo bloquea. Entonces, un porcentaje logra entrar sin problema, genera su intercambio gaseoso y fluye, pero otra parte no logra llegar y entonces, ¿qué hace? Se regresa hacia el ventrículo derecho, haciendo que el volumen que yo tengo en el ventrículo sea mayor. Tengo más volumen del que debo. Segundo punto, como la presión está aumentada a nivel de los pulmones, la vasculatura ofrece resistencia que de forma retrógrada se me va a regresar hacia el ventrículo derecho. Entonces, la presión que hay en el ventrículo derecho también va a estar como elevada. Vamos a ver que mientras eso está ocurriendo, estamos teniendo a nivel alveolar una hipoxia. Estamos viendo que ese intercambio, esa hematosis no se puede llevar a cabo de forma correcta por este aumento de resistencias vasculares pulmonares. Entonces, vamos a ver esto. Dijimos que en el ventrículo, primero tenemos ese aumento de volumen y segundo, aumento de presión que viene de forma retrógrada. Entonces, ahí ya afectamos al ventrículo derecho. Si ahora este ventrículo derecho continúa con este proceso, es decir, es crónico o está obstruido de forma aguda, este aumento de presión y este aumento de volumen se van a repercutir hacia mi aurícula derecha y de mi aurícula derecha hacia mis venas cavas. Si pasa a mis venas cavas, ese aumento de presión y ese aumento de volumen me va a generar que se pueda empezar a desarrollar un aumento de la presión hidrostática en el sistema venoso profundo. ¿Eso qué va a generar? Que empecemos a tener datos de ascitis, hepatoesplenomegalia, extravasación que nos genere edema de miembros inferiores, hacia arriba, pues que nos dé ingurgitación yugular, por ejemplo. Eso es la forma en que me va a afectar mi lado derecho y esos son datos de que ya está habiendo fallo o insuficiencia ventricular derecha, que eso es lo que me va a ocasionar cor pulmonar. Pero tenemos que saber que lo más importante es esto. Sin embargo, me va a ir afectando poco a poco mi lado izquierdo. Primero lo va a afectar porque si decimos que el flujo que se encuentra aquí en el ventrículo derecho tiene que llegar hacia los pulmones, pero no puede llegar todo. Quiere decir que el volumen que yo tengo en el pulmón y que va a llegar a la aurícula no es normal, es un volumen que está menor, disminuido, porque no pudo llegar al 100. Por lo tanto, si aquí en la aurícula tengo menos volumen, ¿qué va a pasar en el ventrículo? Pues menos volumen. Quiere decir que mi gasto cardíaco cuando salga por la arteria aorta, ¿cómo va a estar? Disminuido también. Vamos a ver también que la segunda forma en que puede afectar es que una vez que el ventrículo se ha dilatado, después comienza poco a poco a hipertrofiarse para compensar. Entonces comienza a invadir el espacio a través del tabique del ventrículo izquierdo. Cuando eso pasa, el espacio de llenado del ventrículo izquierdo se ve reducido. Entonces, el gasto cardíaco está también reducido. Entonces, vemos cómo poco a poco de la insuficiencia cardíaca derecha pasamos a una insuficiencia cardíaca global, porque ya nos empieza a afectar ambos lados. Ok, en la presentación aguda lo que vamos a ver es generalmente dilatación del ventrículo
derecho. Y en la crónica vamos a ver que vamos a encontrar hipertrofia. Generalmente el agudo, como dijimos, tiene relación con la tromboembolia pulmonar y el crónico con la EPOC. Generalmente es la principal causa de que ocurra el cor pulmonar. El cuadro clínico tiene que ver con la fisiopatología que acabamos de mencionar. Primero que nada, pues el paciente ya trae una patología de base. Puede ser la tromboembolia, puede ser la EPOC, puede ser fibrosis quística, puede ser una cardiopatía congénita. Dependiendo de lo que traiga, ya va a traer ese cuadro. Aparte de eso, va a manifestar datos de disnea, fatiga, tos con hemoptisis o tos nada más al inicio, y esto tiene que ver por los cambios de las presiones. Perdón, pasó un carro haciendo mucho ruido. Tiene que ver con ese aumento de presiones que hay a nivel de los capilares pulmonares que intervienen con la hematosis. Segundo, vamos a ver que estos pacientes pueden llegar a presentar mareos o síncope. ¿Por qué? Porque cuando hacen alguna actividad requieren que el gasto cardíaco aumente y que haya mayor aporte de oxígeno, pero en el cor pulmonale esto no puede ser. Aquí hay una afectación hacia la función del ventrículo, por lo tanto el gasto cardíaco está disminuido y por eso es que presentan mareo, síncope o fatiga, porque no reciben ese aporte que necesitan. Pueden llegar a presentar dolor torácico muy semejante a lo que es el langor pectoris, y esto tiene que ver porque cuando el ventrículo se dilata y aumenta la presión que se encuentra dentro del ventrículo, comprime la zona de las arterias coronarias, generando que pueda haber isquemia. Entonces puede presentar un angor pectoris por isquemia, pero que no va a responder a los nitratos. ¿Por qué? Porque no va a ser ocasionado propiamente por una isquemia obstructiva. Esto va a ser generalmente por ese aumento que está ocurriendo, por el volumen excesivo que está teniendo el ventrículo. En los signos, dependiendo qué tanto vaya avanzando, como les dije, se va retransmitiendo volumen y presión de ventrículo derecho, aurícula, venas cavas, sistema venoso profundo y afecta hígado, vaso. Entonces nos puede llegar a dar ingurgitación yugular, hepatomegalia, esplenomegalia, datos de ascitis y edema de miembros inferiores. Los estudios que vamos a solicitar, generalmente, ya saben, pedimos electrocardiograma, pedimos ecocardiograma, tele de tórax. En estos casos, son pacientes, como decimos, tienen una patología de base, y tienen datos de hipertensión arterial pulmonar y ahora están en cor pulmonale. Entonces, vamos a ver que a nivel de electro podemos detectar cambios en la onda P. Generalmente vamos a encontrar una onda P pulmonar, que es una onda picuda, lo que va a aparecer. Podemos encontrar desviación del eje a la derecha, datos de hipertrofia del ventrículo derecho y puede haber bloqueos de rama. Los bloqueos de rama es por lo que les acabo de comentar. Aumento de volumen, aumento de presión en el ventrículo que comprime las arterias coronarias y nos produce esa isquemia. Eso es lo que puede hacer que se bloquee el flujo y que nos dé estos datos. El BNP va a estar elevado generalmente si el paciente está presentando ya datos de insuficiencia cardíaca. No importa si es derecha o es izquierda, el BNP se va a liberar ante este tipo de situaciones en las cuales hay ese aumento de presión y de volumen en la cavidad ventricular y que genera que haya esa dilatación y que no pueda contraerse de forma adecuada, generando insuficiencia. Ahí es cuando vamos a encontrar que el valor se encuentre por encima de los 400 picogramos por mililitro. Entonces, esto también nos puede ayudar dentro del diagnóstico.
Vamos a ver que de los demás, uno de los más importantes pues es el cateterismo derecho. ¿Por qué? Porque este nos va a dar datos de cómo se encuentra realmente la presión arterial pulmonar. Y tenemos que comprobar si este paciente evidentemente está teniendo datos de hipertensión arterial pulmonar, es decir, por encima de los 25 milímetros de mercurio, para saber que efectivamente estamos ante un cor pulmonar. El tratamiento, primero que nada, ¿cuál es la causa que está ocasionando el cor pulmonar? Es lo que se va a tratar. Vamos a ver que, por ejemplo, si fuera una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues se da todo el tratamiento que requiere dependiendo de qué situación se encuentre el paciente. Puede ser desde el uso de metilxantinas, en especial, por ejemplo, de la teofilina, o si fuese una tromboembolia pulmonar, pues a través de la terapia de trombolisis. En general, el tratamiento, aparte de ir enfocado a la causa principal, debe de incluir el uso, por ejemplo, de oxígeno suplementario, ya sea a través de puntas nasales o mascarilla reservoria. Deben de utilizarse generalmente diuréticos, porque estamos hablando que usualmente se va a quedar ese volumen remanente que nos va a pasar hacia el sistema venoso profundo y que nos va a generar aumento de la presión hidrostática y extravasación. Y esto es lo que genera el edema periférico, la citis, la hepatosplenomegalia. Entonces necesitamos liberar ese líquido que está extravasándose. Vasodilatadores o calcioantagonistas, ¿por qué? Porque son pacientes que están teniendo datos de hipertensión arterial pulmonar. Y la hipertensión, acuérdense que tiene que ver con esa vasoconstricción y la hiperplasia que hay a nivel de los vasos. Entonces necesitamos algo que dilate para que mejore el flujo pulmonar. Posteriormente, dependiendo, como dijimos, cuál sea la causa, si fuera una EPOC, puede ser incluso que requiera algún tratamiento quirúrgico, incluso hasta un trasplante pulmonar. Aparte de ello, todo el tratamiento en general debe de tener terapia pulmonar, debe de monitorearse al paciente, debe de guiársele en los ejercicios que tiene que estar practicando para poder mejorar su ventilación pulmonar. Entonces, el tratamiento en sí es algo integral, es algo que va a llevar varios aspectos, no es nada más un solo fármaco lo que se va a utilizar, va a ser en conjunto varios fármacos y terapias para poder tratar de mejorar la función del ventrículo y la oxigenación. En general tenemos que evitar, para que no se agrave el cor pulmonar, aquellas situaciones que pongan mayor estrés a nivel pulmonar. Por ejemplo, el tabaquismo. Sabemos que por sí mismo el tabaco produce daño endotelial. Y aparte de daño endotelial, sabemos que también pues promueve, en el caso de la EPOC, permítanme, ¿qué pasa? A ver. Pensé que se estaba ahogando el perrito, pero no. Bueno, entonces el tabaquismo es una de las primeras cosas que tenemos que evitar. Perdón, en segundo lugar, podemos recomendar, si tenemos algún paciente, como habíamos dicho, con hipertensión arterial pulmonar o propenso a desarrollarla, que tenga EPOC o que tenga en ese caso cor pulmonar, debemos de recomendarle que evite viajar a lugares que se encuentren más arriba de 1,500 metros sobre el nivel del mar, como la Ciudad de México, por esa presión parcial de oxígeno que decíamos que pues es menor que la que existe a nivel del mar, y pues eso va a agravar la condición. También debemos de pedirles que eviten realizar actividades físicas demandantes, como por ejemplo correr o nadar. Tratar de que no hagan ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque ya son pacientes que ya traen un problema pulmonar, ya están teniendo aumento de la resistencia vascular pulmonar y no queremos que se agrave. Entonces, no pueden realizar actividades que les demanden mayor gasto
y mayor oxigenación porque no van a poder suplirlo, simplemente van a agravar el cuadro y caer en una insuficiencia cardíaca mucho más rápido. En el caso de las mujeres hay que evitar que se embaracen porque un embarazo va a generar mayor demanda del gasto cardíaco, mayor aporte de oxígeno y evidentemente no están en condiciones de poderlo suplir. Por eso es que vamos a sugerir que eviten embarazarse. Y bueno, el pronóstico pues no es muy bueno. Un paciente con cor pulmonale pues se estima que en tratamiento y con una patología de base como EPOC, solamente el 30% sobrevive a 5 años. El resto muere antes de ese periodo. Por eso el pronóstico pues no es muy bueno. Y pues hay un grupo, ¿verdad?, que se considera en mayor riesgo de aumentar ese índice de mortalidad, que son las personas mayores de 65 años, personas que permanecen en reposo por más de 72 horas, ya sea por procedimiento quirúrgico o por alguna situación que los obligue a permanecer en cama. Aquellas que están padeciendo el cor pulmonale crónico también entran, como les digo, en el peor pronóstico. Y quienes presentan taquicardia sinusal o taquipnea, porque esto ya nos está hablando de que la repercusión hemodinámica ya es bastante importante. Son datos que podemos ver en aquellos pacientes en los que pues ya están en insuficiencia. Ok, hasta aquí es cor pulmonale. ¿Tienen dudas o preguntas? Es un tema muy sencillo, como les decía, si se fijan, aunque es mucho rollo a lo mejor lo que viene en las diapositivas, a final de cuentas ya lo hemos visto un montón de veces. Lo hemos visto, siempre es como la misma mecánica de afectación. Ahora lo que estamos viendo nada más que ahora va del ventrículo a los pulmones y de regreso. Lo mismo que ocurre en el izquierdo, ¿verdad? Pero ahora lo estamos viendo en el derecho, cómo repercute. Si se dieron cuenta, pues tiene mucho que ver porque involucra hipertensión arterial pulmonar y tiene que ver con la insuficiencia arterial periférica, porque cuando ya el lado derecho se vuelve insuficiente y se transmite esos volúmenes y esas presiones al sistema venoso profundo, pues también nos empieza a afectar porque la presión hidrostática sube y eso va a dañar las válvulas del sistema venoso, que nos van a empezar a generar que esa insuficiencia, esa aparición de varices, esa aparición de las venas reticulares, etcétera, etcétera. O sea, se fijan cómo todo va, como les decía, enlazado. Entonces, es importante simplemente que lo asociemos para que se nos haga más sencillo a la hora de repasar y que no tengamos que memorizar, simplemente entender hacia dónde van los flujos. Ok, vamos a continuar con el siguiente tema, que también es un tema muy cortito, también son como 10 diapositivas, más o menos, y es el tema de cardiopatías congénitas. Vamos a ver que nosotros tenemos que aprender a identificarlas, porque se habla que en promedio son de 7 casos por cada 1000 nacidos vivos. Aunque no somos los que las vamos a dar el seguimiento y el tratamiento como tal, pues tenemos que identificarlas y saber cuando estamos ante un bebé que probablemente tenga la cardiopatía y que podamos nosotros mandarlo a hacer un estudio para comprobarlo y darle seguimiento. Es bien importante porque si no se les da tratamiento, la mayoría de estos pacientitos pues mueren antes del primer año de vida, siendo que si se hubiesen detectado y se les hubiese dado tratamiento, pues podrían llegar a tener una vida normal y sin problema. En algunos casos, ¿verdad? No en todos. Depende de qué tan grave sea la cardiopatía. Vamos a ver que la mayoría, pues hay diferentes factores que las pueden ocasionar o simplemente no se sabe cuál fue la razón de que haya ocurrido. Solamente en el 5% de los casos, pues se sabe con certeza que fue por alguna infección de tipo viral o secundario quizás algún fármaco.
Usualmente también puede haber algún patrón hereditario, ¿verdad? Si alguien en la familia ya lo padeció, algún familiar tuvo alguna cardiopatía, probablemente pues también en la familia se vuelva a presentar. Como les comentaba, nosotros tenemos la obligación de reconocerlas, al menos las más frecuentes. Hay muchas, pero por lo menos tenemos que conocer las 4 principales. Hoy vamos a ver 5, pero las 4 primeras, que son las más frecuentes a nivel mundial y las más frecuentes en nuestro país, son las que vamos a poner especial atención. Ok, vamos a ver que se dividen en no cianógenas y cianógenas. Las no cianógenas vamos a ver que son aquellas en las cuales el cortocircuito o la comunicación que hay viene del lado izquierdo hacia el lado derecho. Por lo tanto, el flujo que se está fugando es un flujo que viene oxigenado, es un flujo que es abundante y rico en oxígeno, por lo tanto no afecta al grado de producir cianosis. En cambio, en las cianógenas ahí sí afecta porque los flujos que están habiendo son de sangre oxigenada o como en la transposición de los grandes vasos, en las cuales ni siquiera ha pasado por el circuito pulmonar antes de ir a la circulación. Los 4 más importantes que debemos nosotros de recordar es la comunicación interauricular, comunicación interventricular, el conducto arterioso persistente y la tetralogía de Fallot. Esas son las 4 más importantes. Vamos a ver las 5, pero las 4 más son estas. Y son más importantes porque, como les comentaba, son las más frecuentes que vamos a ver, son las más comunes. Ok, vamos a ver, por ejemplo, de las que son no cianógenas, como dijimos que el cortocircuito viene del lado izquierdo hacia el lado derecho del corazón, vamos a ver que la comunicación interauricular es de esta manera. Vemos donde está el tabique interauricular. Generalmente tenemos una comunicación o un foramen a través del cual pues las cavidades se comunican. Vemos que el lado izquierdo maneja presiones que son mucho más elevadas que el lado derecho. Por lo tanto, la presión que se encuentra en el lugar de mayor presión tiende a ir al de menor presión. Entonces, la sangre se fuga a través de este defecto del septum hacia el lado derecho. Y generalmente este defecto del septum va a encontrarse en el centro o a mitad de lo que es el tabique. Puede ser, en cada caso va a variar, puede ser más grande, más chico, en fin, depende de cada pacientito. Lo que es importante que recordemos es que hay esa comunicación. Vamos a ver que en este caso, el flujo que hay en el lado derecho se ve afectado por este que está llegando del izquierdo. Quiere decir que el volumen que yo tengo aquí, si me llega del izquierdo, ¿cómo va a estar? Va a estar aumentado. Voy a tener más volumen porque se está fugando del izquierdo hacia el derecho. Entonces, si el ventrículo derecho tiene más volumen del que debería de tener, ¿qué va a ocurrir? Lo acabamos de ver ahorita en el cor pulmonale. En este caso, es la misma mecánica, más no es cor pulmonale. Aquí vamos a ver que si el ventrículo derecho tiene más volumen del que debería tener, ¿qué va a pasar? Va a repercutir con las presiones, con el volumen, y vamos a ver que eso se va a transmitir a través de la pulmonar hacia los pulmones. ¿Qué va a generar? Que a nivel pulmonar pueda haber congestión pulmonar. Entonces vamos a ver que si este paciente no se tamizó, no se diagnosticó en una etapa de recién nacido y ustedes lo diagnostican ya en la infancia, este niño tiene la característica de que va a presentar bronquitis recurrentes, bronquitis muy frecuente, y eso es, como dijimos, por la congestión pulmonar que se genera por ese aumento de
presión y de volumen que está habiendo a nivel ventricular derecho. Y vamos a ver que también van a presentar retraso en el crecimiento. ¿Por qué? Porque el volumen que está en el ventrículo, perdón, en la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo, no está pasando completo tampoco. Porque el volumen que estaba aquí, digamos, el 100%, se fugó una parte al lado derecho. Entonces, el volumen que me queda ya no es el 100%, ya es menor. Entonces, ese volumen que pasó al ventrículo pasó en menor cantidad de lo que debería. Por lo tanto, cuando salió hacia la circulación sistémica, mi gasto cardíaco, ¿cómo está? Está reducido. ¿Por qué? Porque el volumen no es adecuado. Entonces, eso genera que al no tener un aporte de sangre y oxígeno hacia nuestro cuerpo, pues genere retraso del crecimiento en estos niños. El estándar diagnóstico, ecocardiograma. Podemos pedir electro y teletórax, pero el ecocardiograma es el que me va a mostrar estos defectos que puede haber en el tabique interauricular. Vamos a ver que para el tratamiento puede cerrar de forma espontánea, sin ningún problema. De hecho, se espera que estos defectos cierren en las primeras horas o semanas después del nacimiento. Si esto no ocurre, se puede esperar incluso a que en un transcurso de 6 a 8 meses cierre por sí mismo sin ningún problema. Vamos a ver que si la comunicación o ese foramen, ese orificio es mucho más grande, por encima de los 7 milímetros, es un defecto bastante importante. En esos casos se recomienda hacer el cierre de forma quirúrgica para evitar que mientras este volumen siga pasando a la zona pulmonar, para evitar que no nos vaya a generar una hipertensión arterial pulmonar. La segunda que tenemos que conocer es la comunicación interventricular. Esta es la más frecuente que vamos a encontrar a nivel mundial. Y si se fijan, pues también es un defecto del tabique que permite que el flujo que se encuentra en el lado izquierdo se comunique a el lado derecho. Acabamos de comentar que siempre la sangre va a fluir el volumen de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces vamos a ver que durante la sístole es cuando la presión va a aumentar mucho más a nivel del ventrículo y eso va a generar que el flujo se desvíe hacia el lado derecho. ¿Y qué va a ocurrir? Nuevamente tenemos más volumen del que deberíamos en el lado derecho, se transmite hacia la zona pulmonar en mayor volumen, en mayor presión y nos puede llegar a generar congestión pulmonar, bronquitis frecuentes. Lado izquierdo, como se está fugando la sangre hacia el derecho, tenemos menos volumen, menos gasto cardíaco, menos volumen a la circulación general, por lo tanto hay retraso en el crecimiento. Para el diagnóstico, ecocardiograma es lo indicado, donde nos muestre precisamente ese defecto que puede haber en el tabique y con el Doppler color, donde podamos ver el intercambio de flujos que hay de una cavidad a otra. Electro y teletórax nos pueden mostrar cambios dependiendo si no fue diagnosticado en la etapa de recién nacido, si ya fue, en una etapa más adelante, pues ya va a tener repercusiones, hemodinámicas. Denme un segundo, déjenme tomar un poquito de agua.
Perdón, necesitaba a fuerzas tomar algo. Ok, entonces les comentaba que si ya se diagnostica en una etapa más avanzada, pues bueno, ya puede llegar a presentar datos, por ejemplo, de hipertrofia ventricular derecha, principalmente porque pues obviamente al haber mayor volumen, pues esto genera esa dilatación y con el tiempo pues compensa a través de hipertrofia. Bloqueos de rama, como acabamos de ver, ese aumento que llega a haber de volumen y de presión comprime las arterias coronarias y puede llegar a generar que haya esos bloqueos. Tele de tórax pues puede llegar a presentar precisamente datos de cardiomegalia a expensas precisamente de la dilatación o la hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí vamos a ver que si el defecto de comunicación que hay entre una cámara y la otra es un defecto bastante grande, no pone resistencia al flujo, el flujo pasa sin ningún problema. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando nosotros hagamos la auscultación, pues podamos escuchar un soplo, pero de intensidad muy baja. En cambio, si este defecto o este orificio es chiquito, entre más chiquito el volumen trata de pasar, batalla más para pasar y genera que el soplo sea más intenso. Ahorita voy a cerrar porque ya nos queda menos de un minuto y vamos a reconectarnos para terminar. Ya nos faltan como 2 diapositivas y terminamos. Aquí los veo enseguida. Ahí está. Ok, bueno, entonces les comentaba que dependiendo del tamaño de la comunicación o del orificio que haya, puede variar la intensidad del soplo y eso va a ser por la resistencia que ofrezca al pasar el flujo a través de ese defecto. Y bueno, vamos a ver que en el caso de la comunicación interventricular, también la mayoría de las veces pues se espera que cierre en las primeras horas o semanas después del nacimiento. Si por alguna razón no cierra, todavía se puede esperar hasta incluso 6 a 8 meses sin que haya una repercusión hemodinámica importante. Es decir, pues el paciente puede estar bien, pero se va a valorar a través de ecocardiograma, dependiendo si es un defecto pequeño. Si es un defecto grande, no se debe de esperar hasta que pasen meses, o sea, en las primeras semanas, si el defecto es muy grande, pues inmediatamente se aborda y se hace un tratamiento o un cierre quirúrgico. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos más tiempo, estamos viendo que estos volúmenes y estas presiones repercuten hacia la zona pulmonar. Y a la larga, entre más tiempo se deje, ¿qué complicación podemos tener? Hipertensión arterial pulmonar. ¿Ok? Y bueno, la siguiente, que es también no cianógena, es la PSA o el conducto arterioso persistente. En la circulación fetal, pues es muy importante que exista esta comunicación. Recuerden que en la circulación fetal, pues la mayor parte del volumen
sanguíneo pasa hacia la aorta y solamente el 1% del gasto cardíaco pasa a la zona pulmonar. Pero al nacimiento eso cambia, ¿verdad? Cuando ya se activa el circuito pulmonar, esta comunicación que existe se debe de cerrar, se cierra por el aumento de oxígeno al momento de que el bebé empieza a respirar, y eso estimula los factores para que se pueda cerrar de forma natural este conducto y se oblitere con el tiempo. Cuando por alguna razón este conducto no cierra y se mantiene esa comunicación, lo que va a ocurrir es que la sangre que viene a través de la aorta, que es sangre que ya está oxigenada, pasa hacia la circulación pulmonar. Entonces es no cianógena por eso, porque pasa un volumen de sangre que ya está oxigenada. Sin embargo, vamos a ver que va a repercutir nuevamente. Primero que nada, la aorta va a manejar presiones más elevadas que la arteria pulmonar. Por lo tanto, el flujo pasa de la aorta hacia las pulmonares. Segundo, tenemos que a nivel de las pulmonares, pues va directo a los pulmones. ¿Y qué ocurre con ese flujo? Viene ahora más volumen por este que se está fugando aquí, y la presión que viene más fuerte de la aorta se va a transmitir a través de las pulmonares, otra vez ¿a dónde? A los pulmones. Entonces, ¿qué nos puede ocurrir? A la larga, pues igual, hipertensión arterial pulmonar. A nivel pulmonar, pues nos va a generar que haya congestión pulmonar y que los pacientes, si es que no se detectaron al inicio o al nacimiento, pues van a tener ese historial también de bronquitis y también retardo en el crecimiento. Nuevamente, ¿por qué? Porque el volumen que está saliendo a la circulación se disminuye porque aquí se está fugando, ¿ok? Entonces, ese es el por qué ocurre esta situación. Esta es la más frecuente en México, ¿ok? Aquí se los anoté. Vamos a ver que esas son preguntas clásicas, ¿verdad? ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en México? Pues es esta. ¿Cuál es la más común a nivel mundial? Pues la CIB. O sea, son preguntitas que aunque no lo crean, son clásicas, siempre se las hacen. Ok, en estos casos vamos a ver que el tratamiento para que se cierre y no siga ocurriendo esta fuga, generalmente se puede hacer con indometacina o con ibuprofeno. Esto se va a cerrar de una forma no invasiva. Si por alguna razón vamos a ver que esto no funciona o la comunicación es bastante importante porque puede ser que ese conducto esté bastante grande, entonces ahí se recomienda que se haga de forma quirúrgica. La más recomendada es que se haga a través de cateterismo para que no se tenga que hacer propiamente una toracotomía al paciente, ¿verdad? Sino que se haga a través de cateterismo. Vamos a ver también que de la misma forma que va a repercutir, como dijimos, al pulmón y me va a generar esa hipertensión arterial pulmonar, esa congestión, ese edema, pues también vamos a tener más volumen del que debería llegar al pulmón, por lo tanto, a mi aurícula, ¿qué va a pasar? Va a llegar más volumen del que debería de llegar, a mi ventrículo pasa más, nuevamente sale más. Entonces tenemos sobrecarga del lado izquierdo, pero después, cuando sale la circulación, se compensa. ¿Por qué? Porque se está fugando ese exceso, ¿sí? Entonces, el problema lo tenemos en este circuito, como quien dice, aquí. Diagnóstico, ecocardiograma, siempre ecocardiograma. Es el que nos va a estar dando la información de los flujos, nos va a mostrar si hay comunicaciones, si hay todavía la presencia de algún conducto y siempre nos va a mostrar los flujos, ¿verdad? Ahí vamos a ver si hay fuga o no hay fuga. Vamos a ver que generalmente este tipo de pacientes, los que presentan el conducto arterioso persistente, mientras están en la etapa de lactantes, los podemos identificar porque son bebés que van a tener un alto grado de irritabilidad, es decir, son muy llorones, lloran demasiado
están con taquicardia, se puede ver incluso que tienen la respiración un tanto disociada, ya saben, la toracoabdominal como la de Kussmaul, se empieza a ver ese tipo de respiración. Y cuando ustedes les dan de comer, ya sea el pecho o el biberón, que generalmente se nota más cuando les das el biberón, empiezan a tomar el biberón y tienen que parar. Dan 2, 3 traguitos y paran y están. Y luego continúan y otra vez. Están pare. No se pueden tomar, por ejemplo, un biberón de corrido. Tienen que estarlo haciendo en partes. Si ya tú lo encuentras o no se diagnosticó en etapas tempranas y lo ves a lo mejor en un niño un poquito más grande, vas a ver la misma conducta. Son muy llorones, siempre están batallando para respirar, tienen taquipnea, y si están comiendo o bebiendo tienen que hacer pausas, comen y tienen que parar como para jalar aire y continuar. Esa es una característica que vamos a ver en este tipo de pacientes. Y bueno, en la tetralogía de Fallot, lo que vamos a ver es que hay estenosis pulmonar, va a haber hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular y cabalgamiento de la aorta. Esta es una de las patologías cianógenas. Aquí en este caso vamos a ver que va también, si es que no se detecta al nacimiento. Si en este caso lo vemos ya cuando está dando manifestaciones, es generalmente alrededor del año de edad. Estos niños los van a identificar porque tienen la característica de sufrir crisis cianóticas. Esas crisis, no sé si a ustedes les tocó ver, les tocó ver el programa del Chavo del Ocho en alguna ocasión. ¿Y se acuerdan de Kiko, del personaje? Cuando no recibía lo que quería, ¿qué hacía? Si la mamá no le daba lo que él quería o él no obtenía, se empezaba a llorar y se atacaba y se quedaba sin respirar, que decían, se está ahogando y se pone hasta morado. Eso es lo que decían, ¿verdad? Claro, no lo oías en el programa, pero bueno, eso no sé si les ha tocado alguna vez escuchar por ahí alguna mamá que a lo mejor les diga eso, es que se ataca y se empieza a poner morado, o se ataca y se queda así como que todo trabado. Bueno, esa es la característica que vamos a ver en estos niños. Son niños que sufren esas crisis de cianosis en la cual pues hay hipoxia y que generalmente es mucho más notoria cuando hacen algún esfuerzo. Por eso es cuando lloran, cuando gritan, se empiezan a hacer un berrinche, es cuando nosotros vemos que se empiezan a poner cianóticos. ¿Okay? Entonces esa es una característica muy común en este caso. Vamos a ver que para el diagnóstico vamos a tener nuevamente la herramienta del ecocardiograma, es el que nos va a dar la información. Si ya está en etapas más grandecitas, si ya el niño empieza a manifestar, muy probablemente vamos a encontrar ya datos en lo que es la tele de tórax con la clásica imagen en zapato sueco. Vamos a ver también que en el caso de estos pacientes, dependiendo de qué tan grave sea sobre todo la estenosis pulmonar, eso es lo que nos va a marcar el grado de gravedad. ¿Qué tan grave va a ser? Dependiendo sobre todo la estenosis. Si la estenosis es muy, muy importante, este es un paciente que, pues, si no es diagnosticado y tratado, pues se nos va a morir. Ok, y esta es la última que tenemos que conocer, que es la transposición de los grandes vasos. Esta también es cianógena y esta es incompatible con la vida. Aquí tenemos que de nuestro ventrículo derecho se emite la conexión con nuestra arteria aorta y de nuestro ventrículo izquierdo la conexión es hacia la pulmonar. Entonces vemos cómo la sangre que va a la circulación nunca pasa por el circuito pulmonar, pasa directo, por eso es que es incompatible con la vida. En estos casos vamos a ver que cuando el bebé nace,
La primera sospecha que se tiene es porque si ustedes han estado, no sé si ya tuvieron la oportunidad de estar, por ejemplo, pues en algún parto, y si no lo van a ver mucho ahora que vayan al internado. Nace el bebé y se realiza la aspiración de secreciones y inmediatamente se estimula, ¿verdad? Se comienza a limpiar, se frota y ese estímulo es precisamente para empezar a ver y a calificar lo que es el Apgar, que también no sé si ya lo vieron en pediatría o lo van a ver. Y van a empezar a ver la reactividad, el color de la piel y se le tiene que aplicar oxígeno suplementario. Cuando se hace todo eso, ustedes van a ver que si el bebé nació prácticamente sin color, medio moradito, lo estimulan y el bebé empieza a agarrar color hasta que se empieza a ver rosa. En este caso, no va a cambiar la coloración, se va a mantener con una cianosis universal e intensa, a pesar de que se le haya puesto el oxígeno suplementario y a pesar de que se hagan las maniobras de estimulación. Entonces, esa es la primera pista que te hace pensar que algo está mal, porque lo normal es que tomen inmediatamente ese color rosado y poquito a poco vayan perdiendo esa coloración de la cianosis. En este caso, vamos a ver que el diagnóstico se hace a través del ecocardiograma. Si se llegara a tomar una tele de tórax, veríamos esta imagen en forma de huevo y esta imagen tiene que ver por la silueta. Se fijan que pues no tiene la estructura normal, la disposición de los vasos hace que la silueta se vea diferente y esa sería una imagen clásica. Estos pacientes, lo que se puede hacer es dar tratamiento con prostaglandinas para evitar que se vaya a cerrar el conducto arterioso. Es decir, lo queremos mantener permeable, que esté persistente para que pueda haber de la sangre que está viniendo del ventrículo, que se pueda estar comunicando con la que está pasando del izquierdo y del derecho, que haya esa comunicación para que pueda realmente mantenerse ese flujo, aunque sea en menor cantidad, aunque no es el nivel óptimo de oxigenación, pero que se pueda mantener. Y eso se hace en lo que se lleva el paciente a proceso quirúrgico, en el cual lo que se hace precisamente es tratar de reposicionar los vasos. Se habla que el índice, hoy en día es muy bueno, el índice de supervivencia de este procedimiento quirúrgico. No sé qué porcentaje esté ahorita, pero ha mejorado. La verdad es de que la mayoría de estos niños, pues, se mueren. O sea, es incompatible con la vida y a veces no da tiempo para poderlos atender. Imagínate en el servicio social, como dicen allá, y si no tienes los recursos, o sea, a veces todo eso se complica. Entonces, si están con los recursos adecuados y en la institución adecuada, probablemente se saque adelante este bebé. Esta es la cianógena más común al nacimiento. Aquí se los puse. Entonces, ya vimos cuáles son las más frecuentes a nivel mundial, cuál es la más frecuente en México, cuál es la más común. Eso no se les olvide porque son preguntas de examen, ¿ok? Ya les di una pista también. Bueno, pues ya vieron, son dos temas que eran cortos, son sencillos y realmente la fisiopatología pues no está tan difícil de entender. Es lo mismo que hemos estado viendo en todas las clases. Nada más nos queda tener muy claro dónde está el defecto para comenzar a pensar hacia dónde va el flujo y qué problema me puede dar. Está bastante, considero que sencillo el repaso. Les mando las presentaciones hoy en la tarde-noche más o menos. Les voy a incluir estas dos para que ya las tengan. Y pues los dejo porque ya tengo el siguiente grupo esperándome. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, igualmente. Nos vemos. Gracias, doctora. De nada.